Muy bien, ahí veíamos lo que se discutió el día de ayer en el Congreso de la República y por eso vamos a hablar con uno de los integrantes de la Comisión de Constitución y congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salbuana, que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Carla, muy buenos días. Y también quiero hacerle esta consulta teniendo en cuenta que usted ha sido en su momento ministro de Justicia, así que conoce muy bien el tema cuando se habla de vacancia presidencial, porque el Tribunal Constitucional se pronunció en su momento acerca de elevar los votos. Veíamos estas dos propuestas, lo teníamos en la nota. Uno pide que se aumenten los votos para poder vacar al presidente y el otro sugiere que se reduzcan, porque sabemos que en este contexto actual no se alcanzan los 87 votos necesarios para ello. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo lo que creo es que se tiene que legislar con perspectiva histórica y no guiado simplemente por la coyuntura. Y hay que recordar también los antecedentes legislativos, los antecedentes constitucionales, los antecedentes de la legislación comparada y en el caso concreto nuestro, recordar que los 2/3 del número de votos que se ha establecido no es novedad en el constitucionalismo peruano. ¿No? Es cierto que el Tribunal Constitucional recomendó elevar la valla vinculada a la vacancia y lo hizo precisamente por los antecedentes que les señalo, porque de lo que se trata de evitar es que una mayoría o un número exagerado de votos constituya un blindaje para un presidente que merezca ser vacado, ser retirado del cargo, o también en el otro extremo, un número mínimo haga tan fácil la vacancia que genere permanente inestabilidad política en el país. Así que yo creo que el número señalado es el correcto, corresponde históricamente, y no estoy de acuerdo ni con ninguna de las propuestas expuestas el día de ayer. Pero el discutirlo en estos momentos, porque claro, da la sensación de que cada vez que aparezca un presidente que a algún grupo no le guste, automáticamente se va a impulsar una iniciativa que tenga que ver con la vacancia. ¿Considera usted que el Tribunal Constitucional debió aclarar el tema de la vacancia por incapacidad moral permanente? Sí, de acuerdo con usted. Me parece que el TCE omitió precisar, definir, y en todo caso esa es una tarea pendiente de los legisladores. Por eso es que cuando se habla ahora de vacancia, de adelanto de elecciones, lo que nosotros señalamos es que antes de ello lo que hay que hablar es de reformas políticas, de reformas electorales, que precisamente le den mucho más sustancia a la carta política y evitar que se esté utilizando de una manera muy episódica por temas coyunturales, mecanismos que deben ser extraordinarios como la vacancia presidencial. Hay que recordar, Carla, que la vacancia en el país solamente se ha utilizado el año 1912 con la vacancia del presidente Billingur y posteriormente con la del presidente Fujimori, y a partir del año 2016 con el presidente Kuczynski se pretendió implementar. Se ha utilizado de una manera, en mi concepto, irracional y forma parte justamente de la crisis política que vivimos actualmente. Y no es la única iniciativa, ¿no? Que de alguna forma está vinculada con el tema de la presidencia y también la vicepresidencia. Y tiene que ver con la propuesta del congresista Carlos Anderson, que propone que sentenciados por homicidio y secuestro no puedan postular a esos cargos. ¿Usted está a favor o en contra de este proyecto? Me parece bien, ¿no? Me parece correcto. Sin embargo, no puedo dejar de pensar que también responde a un escenario coyuntural, ¿no? Y eso quizás podría generar algún rechazo de algunos sectores. En el fondo me parece muy bien, porque no es razonable ponernos en la hipótesis de que el presidente, que es el primer mandatario que nos representa a todos, sea un ciudadano que haya purgado una condena por delitos tan graves como es homicidio calificado, narcotráfico, secuestro, etcétera, ¿no? Creo que el Estado y la sociedad tienen que protegerse de ese tipo de conductas, ¿no? Pero en el Estado actual se podría presumir que hay una direccionalidad en ese proyecto de ley y eso a veces tampoco colabora, ¿no? Es decir, en estos momentos, dada la situación en la que nos encontramos, sería una ley con un nombre propio. Efectivamente, se estaría pensando en algún ciudadano que ha egresado, ha salido, ¿no?, del penal, y que está pues en plena campaña electoral, ¿no? Y eso puede generar reacciones de algunos sectores y ese es el problema, ¿no? Por eso la Constitución señala que no se legisla en función de las personas, sino por la
naturaleza de las cosas. Hay un tema también interesante que se habló y que hubo, digamos, voces encontradas, rechazo por la forma en la que se estaba llevando a cabo y tiene que ver con la bicameralidad. Si bien es cierto, no alcanzó los votos suficientes y tiene que pasar por un referéndum, pero entiendo que el entonces presidenta de la comisión, Patricia Juárez, ella había pedido una reconsideración para volver a someterlo a votación. ¿Eso sí? ¿Eso en qué quedó? Sí, efectivamente, eso ha quedado para la votación de la reconsideración. Yo, por ejemplo, creo de que todo este escenario que estamos hablando de que se vayan todos, elecciones, vacancias, ¿no?, presidencial, no va a solucionar absolutamente nada y de acá a 2 años vamos a volver a gritar lo mismo, que se vayan todos, si es que no hacemos reformas políticas. Y una de ellas, Carla, es el tema de la bicameralidad. El problema es que hay sectores que por temas ideológicos, que por posturas políticas, no respaldan esta iniciativa y le han privado y le están privando al país de un sistema de representación mucho más legítimo, más eficaz, que funciona en los países donde la democracia occidental se ha consolidado, ¿no? El caso en América Latina, el caso concreto de Uruguay, ¿no?, un pequeño país de 3,5 millones de habitantes que tiene una Cámara de Diputados de 100 diputados y tiene 30 senadores. Y esto es uno de los países más exitosos de América Latina, con una democracia sólida, con alternancia, con respeto a los derechos humanos. Y eso es lo que queremos. Y eso, por ejemplo, hay que retomar. Sí, y a propósito también otro tema, ¿no? Porque claro, estamos hablando, y usted lo señalaba, acerca de ese diagnóstico actual que tenemos en la crisis, en la política peruana, ¿no? Y estamos hablando de que ha bajado mucho el tema de aceptación popular, tanto para el Ejecutivo como el Legislativo. Hace poco celebraba el Congreso de la República sus 200 años de vida, pero también no se ha visto iniciativas con respecto a la reforma política y electoral, ¿no? Porque nuevamente estamos en ese círculo vicioso donde los ciudadanos se preguntan por quién vamos a elegir y tenemos, y lo vemos, incluso congresistas que tienen problemas con la justicia. Wilmer Helera, por ejemplo, en este caso el congresista Freddy Díaz, que todavía la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no ve su caso. Bueno, sí, pues hay muchos temas pendientes, Carla, ¿no? Y lo importante que en relación a la subcomisión, esta ya se ha constituido, la preside Lady Camones. Tengo entendido que hoy o mañana tienen una primera sesión y el primer punto de la agenda va a ser precisamente el tema del colega Freddy Díaz, ¿no? Y yo comparto la preocupación de la ciudadanía en relación a que este tema tenemos que zanjarlo, ¿no? No podemos aceptar que un ciudadano imputado de un hecho tan grave continúe, aunque sea suspendido, pero él continúa siendo parlamentario, representante de la nación, ¿no? Y en relación a los candidatos que tienen procesos, denuncias, sí, pues yo creo que en eso nos falta a la ciudadanía ser de repente más escrupulosos al momento de votar, ¿no? El problema es que el principio de presunción de inocencia avala, ¿no?, a que puedan postular, ¿no? Pero genera lógicamente rechazo, pues, en gran parte de la ciudadanía. Y por último, ¿usted está a favor o en contra de esta propuesta de modificar la ley de colaboración eficaz? Yo creo que esos temas, Carla, hay que verlos con sumo cuidado, ¿no? Hay que ser objetivos, hay que tener una mirada básicamente técnico-jurídica, porque el objetivo tiene que ser ¿cuál? La lucha eficaz contra la corrupción. Si ese mecanismo nos ayuda, hay que utilizarlo. Y si hay que mejorarlo, hay que hacerlo. Pero lógicamente teniendo mucho cuidado en no favorecer precisamente a quienes queremos investigar y sancionar. Por ello, entonces, si esto se aprueba, ¿qué pasaría con los casos de Keiko Fujimori, los casos Lavallato, los actuales que se están investigando, donde está Vladimir Cerrón? ¿Qué sucedería con ellos? Claro, el problema, según entiendo en ese proyecto, es que en algunos casos, por ejemplo, se pretende sancionar a quienes revelen la información al respecto de estas colaboraciones eficaces, ¿no? Y esto implicaría inclusive una afectación al derecho que tiene la prensa de difundir información que les llegue por diversas fuentes y que además están obligados a proteger, ¿no? Nosotros creemos que la prensa juega un rol fundamental. Hoy día se va a debatir cuál va a ser su voto a favor o en contra. Voy a revisar, son tantos los proyectos, en realidad no tengo en este momento la información, pero estoy yendo al Congreso y voy a tomar conocimiento inmediatamente de las opiniones de asesoría de bancada y yo voy a revisarlo personalmente. Muy bien, congresista, muchísimas gracias. Ha sido con nosotros el legislador Eduardo Salguana y a propósito del Congreso de la República, inmediatamente